Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía. En una entrevista transmitida por el canal digital de la Presidencia de la República, el presidente Daniel Noboa aseguró que ha recibido una solicitud de acuerdo de paz de una banda delictiva. Esto significa que estamos haciendo las cosas bien y que las bandas ya no tienen la protección dentro de las fuerzas del orden, dijo Noboa. ¿Cómo debe proceder el gobierno frente a este pedido de bandas organizadas? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora María Paula Romo, exministra de Gobierno. María Paula, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Y también dirigente del Movimiento Construye. Gisela, buenas tardes. Mucho gusto saludarla. Gracias por acompañarnos. María Paula, antes de irme al tema de la seguridad, que es lo que nos compete para esta entrevista, sí me gustaría tener su opinión sobre lo que acaba de hacer el Consejo de Administración Legislativa, aprobar la solicitud de juicio político contra la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Es gravísimo lo que ha pasado, pero es lo que veníamos advirtiendo desde el primer día que se instaló la Asamblea Nacional. Hay una agenda de impunidad que la lleva adelante ante el correísmo, pero si las otras fuerzas políticas la pasan por alto, no la enfrentan, miran para otro lado, entonces va a poder llevarla adelante. Ahí está la prueba. El CAL acaba de calificar con todos los votos de sus miembros, excepto el de la vocal de Construye, acaba de calificar un juicio político que está lleno de asuntos jurisdiccionales, que si es que uno ve el juicio político y los motivos del juicio político, es la agenda de ajuste de cuentas del correísmo. Son los juicios contra sus dirigentes o contra sus vinculados, de los que se está vengando de la fiscal general. Entonces, es gravísimo lo que está pasando y es lamentable, puesto que las fuerzas políticas que conforman la alianza de gobierno habían anunciado que no serían parte de un intento así. Pero no debería la Asamblea, que es la encargada de fiscalizar, del control político, dejar que el Pleno decida según un proceso de análisis de las pruebas de cargo y descargo, y si no hay pruebas, pues simplemente no pasa nada con la fiscal, continúa. Ese es el argumento que tiene la Revolución Ciudadana, es contrario al que nosotros tenemos. Nos parece que es un mensaje muy grave con la situación que hay en el país, que las prioridades del correísmo sean amnistías para los amigos, revisión en los juicios de los amigos y perseguir a quienes han hecho cumplir la ley. Pero ¿cómo hablar de impunidad? Y esto le pregunto porque es algo que también se ha dicho. ¿Cómo hablar de impunidad si son procesos que han sido juzgados, que ya tienen una sentencia? Bueno, precisamente por eso, porque lo que están buscando es que esos procesos se reviertan. En materia penal, y de esto no podemos equivocarnos, en materia penal hay un recurso al que siempre pueden echar mano, que es el recurso de revisión, y es un recurso que se puede dar aún en casos que, como algunos de los que están en agenda, son casos que tienen ya una sentencia y son cosa juzgada. Entonces, esos procesos pueden ser revisados por salas penales y por eso es tan importante no fijarnos solamente en esa agenda de impunidad que se lleva adelante en la Asamblea, sino también en la que tiene relación con el concurso de jueces de Corte Nacional. Ahora, María Paula, vámonos al tema de la seguridad y de estos procesos que se están dando dentro del gobierno del presidente Daniel Noboa, ¿no? Hablábamos de las declaraciones que dicen que ha recibido una carta en donde hay un pedido de acuerdo de paz por parte de una banda delictiva y que esto pues significaría que se están haciendo las cosas bien. Se refería, aunque no lo dijo, entiendo yo que se refería a lo que empezó este proceso con el cambio en la cúpula militar y policial. Esto se refiere a que dentro de los altos niveles de las principales autoridades de seguridad de nuestro país ya había penetrado el narcotráfico, las bandas organizadas.
No veo relación entre esta oferta, entre comillas, de negociación que le hace una organización criminal al gobierno y los resultados de unos pocos días de gestión, porque todavía el presidente tiene apenas unos días de haberse instalado en el cargo. Sin embargo, sí hay cosas que nos preocupan, lo digo como movimiento, hay cosas que nos preocupan. En una negociación, por definición, en una negociación las partes intervienen porque tienen algo que ganar. Tienen algo que están buscando y también, por definición, las partes van a ceder algo. La pregunta natural es, las organizaciones criminales, ¿qué quieren conseguir del Estado? Y el Estado, ¿qué está dispuesto a ceder para entrar en una negociación? Porque el Estado tiene que someter a las organizaciones criminales, tiene que imponer sobre ellas el peso de la ley, que vaya adelante el presidente, y así también lo hemos dicho, que tendrá nuestro respaldo con lo que ofreció sobre cárceles en ultramar, barcazas, un plan de seguridad, mejoras en sistemas de inteligencia y persecución del delito, pero no ceder espacio a las organizaciones criminales. Bueno, aún no ha dicho cómo va a proceder el presidente de la República. Sí ha dado los datos como los que usted mencionó, este trabajo en conjunto con aquellos que trabajaron en las cárceles con Bukele, con el presidente Bukele, que ha sido muy aplaudido internacionalmente por el manejo en cierta forma drástico y para algunos sin velar por los derechos de los privados de libertad, pero en todo caso sí ha advertido un poco, ha dado luces de cómo por dónde podría ir, ¿no? También con ayuda del gobierno de Israel. Usted mencionó algo, dijo, no le veo nada que ver el hecho del cambio en la cúpula policial y militar con el tema de las bandas del narcotráfico, pero él dijo algo que también llama mucho a la reflexión, y es que él dijo que pues también las bandas han dejado de tener protección de parte de las fuerzas del orden en el país. Eso relaciona directamente a la policía y a los militares. Bueno, y ojalá así sea. Creo que si es que se logra eso, sería excelente, porque mire lo que acabamos de ver, Gisela, detenido el líder de los Lobos hace un par de días y tenía no solamente en su poder miles de cartuchos y armas y además dinero, y fue liberado de inmediato por los jueces, pero además tenía permiso para portar armas, permiso para fabricar municiones, y ese permiso le fue otorgado por las Fuerzas Armadas. Entonces, sin lugar a dudas, parte del trabajo en seguridad tiene que ver con depurar policía, Fuerzas Armadas, jueces, y por supuesto, en esto yo creo que todo el país aplaudiría al presidente si es que así lo logra, y nosotros también. Sin embargo, esto no es lo mismo que negociar con los grupos organizados. Para nosotros, el mensaje para las organizaciones criminales es extradición, no negociación. Extradición y cárcel, no negociación. Ahora, justamente Noboa también arremetió contra los jueces, contra los fiscales que dejan en libertad a las bandas delictivas, como lo que usted acaba de mencionar. Aseguró que difundirá sus nombres de los jueces, al igual que de la identidad de los líderes criminales que caigan en esto, y también dijo que tiene que empezar a existir una vergüenza pública cuando un funcionario está asociado con el crimen organizado, o en uno de estos casos, como usted mencionó, pues que liberen, porque sí, a cualquier delincuente que solo le falta confesar el delito cuando ya lo encuentran cometiéndolo, ¿no? Pero ¿usted cree que es suficiente, o esa vergüenza pública en una justicia tan venida menos, que nos debe tanto, es suficiente? Nuevamente, una idea que aplaudimos, el poner el foco sobre la administración de justicia, sobre los jueces que dan habeas corpus correctivos, sobre los jueces que liberan personas sentenciadas con estos habeas corpus truchos, para decirlo de alguna manera, ponerlo sobre los jueces que liberan a personas que tienen 10, 17 detenciones, incluso por delitos contra la vida, es muy importante, y por supuesto hay que hacerlo. No es suficiente solo señalar sus nombres, hay que activar los mecanismos que corresponden, y nosotros, me refiero a través de la bancada del Movimiento Construye, lo estamos haciendo, y por eso nuestros legisladores han anunciado que está listo el juicio político contra el presidente del Consejo de la Judicatura, que tiene que dar cuenta por esas cosas. En esos temas, insisto, coincidimos, y si el presidente propone proyectos de ley, tendrá nuestro respaldo. Estamos seguros que nuestros proyectos también tendrán el respaldo de las otras bancadas en materia de seguridad, pero en este tema, en el de la posible negociación,
Creemos que la responsabilidad del Estado es imponerse, es someter a las organizaciones criminales y no dar lugar a ceder espacio, territorio, sanciones, nada en lo que podrían estar interesadas las organizaciones criminales. En esa búsqueda por someter a estas bandas criminales también se ha planteado la posibilidad de crear una central de inteligencia. Este es el punto neurálgico del Plan Fénix contra la inseguridad en el país del presidente Daniel Noboa. ¿Cómo funcionan? Cuando usted era ministra de Gobierno, ¿cómo se manejaban? Porque yo asumo que tanto los militares como la policía tienen sus centrales de inteligencia. ¿Funcionaban o no funcionaban? Este es un tema muy importante. Mejorar el trabajo en inteligencia es básico. El Ecuador no tiene ley de inteligencia ni de contrainteligencia. Se han hecho propuestas. En el tiempo que yo fui ministra de Gobierno, dentro del área de seguridad, presentamos a la Asamblea Nacional los proyectos de ley para tener ley de inteligencia y contrainteligencia. Nunca fue aprobada, ni en este periodo ni en el periodo anterior, en el que termina, me refiero. Así que ahí hay un gran pendiente. Pero, por supuesto, las Fuerzas Armadas tienen un sistema de inteligencia, la policía tiene un sistema de inteligencia y el presidente de la República, cualquier presidente de la República, tiene bajo su mando el sistema integrado de inteligencia. Es lo que ahora se conoce como CIES, que es la central de inteligencia. Ahí confluyen la inteligencia civil, la inteligencia militar y la inteligencia policial. Es muy importante trabajar en eso. No es nuevo, existe. No tiene un trabajo exitoso, por supuesto, hay muchísimas fallas. ¿Cuáles son esas fallas que no ha permitido tener? ¿Cuáles son esas fallas que no ha permitido tener un trabajo exitoso en inteligencia? Bueno, la lista es larga, pero una primera muy importante es que debería haber una ley. Debería el Ecuador tener una ley de inteligencia y de contrainteligencia. Se tiene que compartir información, sería muy importante contar con herramientas. En algunos casos, yo le hablo del tiempo en el que fui ministra, de lo que puedo dar fe, es que se han actualizado una serie de herramientas tecnológicas para que la policía, por ejemplo, pueda hacer inteligencia criminal, que es un tipo especial de inteligencia, mientras las Fuerzas Armadas tienen otras responsabilidades. La inteligencia civil se dedica a la seguridad del Estado y todo esto debe ser integrado, por supuesto. Cualquier mejora en el tema de inteligencia también será respaldada por nosotros, por supuesto. Lo que estamos enfatizando es que el Estado tiene que enviar un mensaje claro y contundente en materia de seguridad. En el manejo de las cárceles, con un sistema como el que ha implementado el presidente Bukele, ¿es factible en el Ecuador? Ya sabemos que tenemos un sistema de rehabilitación que no funciona. Tampoco funciona el sistema de seguridad al interior y fuera de las cárceles, después de todo lo que hemos vivido. ¿Es válido a la realidad ecuatoriana? La crisis de seguridad es gravísima y esto también se replica y se reproduce en las cárceles, ya lo hemos visto. ¿Qué tiene que ver con la realidad ecuatoriana? También hay mucho que hacer. En el Ecuador hay un código de entidades de seguridad que separa las entidades de policía y de Fuerzas Armadas de aquellas que controlan la seguridad en las cárceles, creando este cuerpo de guías penitenciarios. Eso merece ser revisado porque realmente ha mostrado la debilidad del sistema. Nuevamente, tendrá todo nuestro respaldo el gobierno o quienes presenten una reforma en un sentido de endurecer el trato a los delincuentes, no de negociar con ellos. También en cárceles hay mucho que hacer y hay que aislar a las cabezas delictivas que en ocasiones siguen dando incluso instrucciones desde dentro de las cárceles. En todo esto, nuevamente, recalco, tendrán nuestro respaldo. Esa es la línea de seguridad que estamos impulsando. Sin embargo, la preocupación que hemos expresado en estas últimas horas tiene que ver con una idea. Todavía no se ha anunciado una decisión concreta, pero con la sola idea de poder negociar con las organizaciones criminales. María Paula, cambiando un poco de tema, en las redes sociales en las últimas semanas se ha hablado mucho sobre que María Paula Romo estaría detrás de las acciones de la vicepresidenta Verónica Abad y sus ataques al presidente Daniel Noboa. ¿Cuál es la relación que usted tiene con la vicepresidenta?
Ninguna, no la conozco y no conozco nada del conflicto entre ella y el presidente, excepto lo que todos hemos visto en redes y en canales de televisión. Ojalá eso se resuelva de la mejor manera por el país, porque creo que tenemos muchos problemas reales, pero no la conozco. ¿Y por qué cree usted que la vicepresidenta Verónica Abad de repente adopta por completo el discurso de Construye, ese discurso de oposición a la mayoría parlamentaria compuesta principalmente por el correísmo, siendo ella parte de este gobierno? Las críticas en contra del correísmo van mucho más allá de nosotros. Construye ha sido muy firme en este sentido y lo va a seguir siendo. Para nosotros, la agenda de impunidad que el correísmo lleva adelante y que representa es inadmisible, es contraria a un Estado democrático, es contraria a un Estado de derecho y espero sinceramente y confío sinceramente que muchas personas coincidan con esa postura independientemente de que tengan cercanía o afinidad política con Construye. Pero creo que somos muchos los ecuatorianos que pensamos eso. ¿Y por qué usted no fue figura presente, digamos, o fuerte en la campaña, en la última campaña de Construye, y ahora es voz oficial del movimiento? ¿Por qué no apareció? Estoy en la actividad política algo más de 20 años, Gisela, y a lo largo de esos 20 años he ocupado diferentes espacios. Algunas veces he estado en primera fila, algunas veces he sido candidata, algunas veces he ganado, algunas veces he perdido y voy a seguir desarrollando mi actividad política, espero que por muchos años más, aunque no necesariamente siempre como candidata. Desde diferentes espacios seguiré defendiendo lo que he defendido y seguiré respaldando lo que he respaldado. Hoy tenemos figuras muy importantes, muy destacadas, muy talentosas en la Asamblea y yo las respaldaré desde mi posición, que por ahora no es de candidata y es como parte de una organización política de la que soy, de la que formo parte, la que impulso hace más de 2 décadas ya. Su actividad detrás de la campaña, sin salir como una figura presente en la última campaña con Construye, ¿consideró alguna vez que fue porque su imagen le hubiese podido restar votos a Construye? No, Gisela, no lo creo, pero porque era el momento de los candidatos, eso sí, porque era un momento en donde los candidatos, las candidatas debían exponer sus ideas, sus agendas, y no solamente yo, usted puede haber visto que ningún otro dirigente ocupó un espacio visible durante la campaña, y hoy nuestros dirigentes provinciales, nuestro secretario ejecutivo, estamos ocupando también un espacio visible porque ha terminado el tiempo de campaña y hoy hay espacios diferenciados para apoyar el trabajo de cada uno, pero no es esa la consideración. No creo que para nadie es un secreto que yo soy parte de esta organización política. María Paula, muchísimas gracias. A usted, Gisela, buenas tardes. Una buena tarde. María Paula Romo, líder del Movimiento Construye y exministra de Gobierno. Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona.